Hola alumnos y alumnas, bueno, espero que estén muy bien. Les hago este video para que puedan avanzar en lo que es la administración de la entrevista para la evaluación diagnóstica infantil, o como también conocemos EDI, ya que bueno, este jueves es feriado. Para quienes decidan trabajar con un niño o niña, que puedan ir avanzando en lo que es la administración de esta técnica. Como les dije la clase pasada, esta entrevista se trata de una entrevista cerrada y se le va a hacer a la mamá, al papá o tutor de ese niño o niña. Pueden ser ambas madres, ambos padres o tutores, o a uno o a una de ellos. Esta entrevista la pueden administrar de manera virtual en un encuentro por videollamada por WhatsApp o por Zoom, o por Google Meet, o sea, la plataforma que ustedes deseen, o también pueden administrarla de manera presencial. Tiene un tiempo considerable de administración, que puede ser de 1 hora aproximadamente, con lo cual, bueno, avisen esto de antemano a los padres, madres, para que puedan preverlo. Recordando un poco lo que vimos la clase pasada, ustedes van a tener que administrar en primera instancia esta entrevista, la EDI. Luego van a tener que administrar una técnica que se llama el dibujo de la figura humana, o DFH, el test gestáltico visomotor de Bender y una prueba que se llama SNN, o Screening Neuropsicológico para Niños. Toda esta fase de estas técnicas que les acabo de mencionar, vamos a llamarla fase de screening, ¿sí? Como hemos visto en clase, qué significa este concepto, ¿sí? De screening. Y luego, una vez que hayamos puntuado todo esto y podamos conocer los resultados, vamos a poder tomar la decisión de si continuar con una fase diagnóstica, ¿sí? Que luego en clase les contaré de qué se trata, o no hace falta administrar esa fase diagnóstica. Eso va a depender de lo que hayamos obtenido una vez que puntuemos estas técnicas en esta fase, en la fase de screening, ¿sí? Para la administración de la EDI, tienen que saber que esta entrevista va a contar con 3 cuadernillos. Vamos a tener un primer cuadernillo que se llama cuadernillo de administración. Vamos a tener un segundo cuadernillo que se llama registro de respuestas. Y vamos a tener un tercer cuadernillo que se llama resultados e historia clínica. Vamos a tener que ir utilizando estos 3 cuadernillos según transcurra la entrevista. El primer cuadernillo que vamos a tener que utilizar para comenzar con la entrevista, una vez que se haya generado el rapport adecuado, va a ser el cuadernillo de resultados e historia clínica. En este cuadernillo, si yo avanzo un poquito más, voy a ver que tengo lo que se llama sección 1, ¿sí? O también datos sociodemográficos. En esta sección 1, lo que voy a hacer es preguntarle a esa madre, padre o tutor el apellido y nombre del niño. Recuerden que en este caso, como estamos haciendo un trabajo práctico para la facultad, el apellido no lo voy a poner y solamente voy a poner el nombre, ¿sí? Recuerden que el nombre y apellido únicamente va a aparecer en el consentimiento informado. Luego vamos a poner el lugar y la fecha de nacimiento. Luego vamos a poner el lugar y el tipo de residencia.
luego vamos a poner el nivel de escolaridad, la fecha de la entrevista, el entrevistador, si fueron dos a entrevistar pondrán los nombres de ambos, la edad del niño y el vínculo que tiene el entrevistado, que consignaré aquí, con ese niño o niña, ¿sí? Luego vamos a ver la composición familiar, o sea, el padre, el nombre, la edad, el nivel educativo, la ocupación y si convive o no con ese niño o niña. Lo mismo con la madre y con los hermanos o hermanas si los tuviera. Y aquí tendremos para consignar otros significativos que capaz también conviven con ese niño o niña o pasan mucho tiempo con él o ella. Lo mismo aquí podremos poner observaciones que consideremos pertinentes y aquí vamos a tener que responder estas preguntas si es que no convive este niño o niña con su mamá o con su papá, ¿sí? Vamos a preguntar si vive el papá o la mamá y en caso de que responda que no, aquí voy a tener algunas preguntas para realizar. Si vive esta mamá o este papá, le vamos a preguntar si ve con regularidad a ese niño o niña. En caso de que sí, vamos a hacer estas preguntas. Y si no lo ve regularmente, vamos a preguntar desde cuándo dejó de tener contacto con ese padre o madre. Aquí, en motivo de consulta derivante, estos dos ítems los voy a dejar en blanco por ahora, después los completaré más adelante, porque la materia lo que vamos a hacer es inventar un motivo de consulta y un derivante, pero para eso necesitamos primero conocer cómo le fue a este niño o niña en esta evaluación. Y luego aquí vamos a consignar los estudios médicos realizados y medicación actual, antecedentes de tratamientos psicoterapéuticos o psiquiátricos, antecedentes de enfermedades de la familia. Y aquí terminaría esta sección 1, ¿sí? De este primer cuadernillo vamos a utilizar solamente esta sección. Una vez que la hayamos completado, vamos a cerrar este cuadernillo, lo guardamos porque recién lo vamos a utilizar una vez que hayamos administrado la entrevista, ¿sí? Este cuadernillo lo vamos a utilizar más que nada para puntuar, ¿sí? Pero bueno, por ahora solamente vamos a utilizar de este cuadernillo la sección 1. Una vez que administré esta sección 1, voy a pasar al segundo cuadernillo, que es el cuadernillo de administración, ¿sí? En este cuadernillo de administración voy a tener las diferentes preguntas que tengo que hacerle a esta mamá o a este papá, ¿sí? Ven que dice sección 2, ¿sí? Porque la sección 1 la acabo de administrar. En esta sección 2, que se llama anamnesis, lo que vamos a hacer son preguntas en diferentes áreas, ¿sí? De este niño o niña, ¿sí? Y vamos a ver que aquí esto nos dice que se tiene que administrar a todas las edades, ¿sí? Cada pregunta que yo voy a hacer tiene un numerito. Por ejemplo, la primera se llama 2.1. ¿Por qué? Porque corresponde a la sección 2 y es la primera pregunta de esa sección. La segunda pregunta se llama 2.2 y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a ver que en este cuadernillo de administración no tengo lugar para poner las respuestas que me van dando esa mamá o ese papá, ya que las respuestas las vamos a consignar en este otro cuadernillo que se llama registro de respuestas. En este cuadernillo van a ver que solamente tenemos para consignar las respuestas que nos va dando esa mamá o ese papá. Y van a ver que cada ítem se corresponde con el número de pregunta del cuadernillo de administración. Por ejemplo, la 2.1, si voy al cuadernillo de administración, voy a ver que dice: ¿debió recurrir a algún método
para quedar embarazada? Vamos a ver que si la mamá o el papá responde que sí, vamos a hacer un circulito aquí. Y si nos responde que no, vamos a hacer un circulito aquí. Fíjense que en caso de que responda que sí, vamos a tener que preguntar ¿cuál, cuáles, con qué frecuencia? Y vamos a poner esas respuestas aquí en observaciones, ¿sí? La 2.2 dice, ¿tuvo pérdidas en el embarazo de su hijo? Entonces voy a ir al cuadernillo de respuestas y voy a señalar si sí o si no. O también no sabe, no contesta. Vamos a tratar de evitar este no sabe, no contesta, tratando de apelar a la memoria de esa mamá o ese papá, ¿sí? Y así me voy a manejar con todas las preguntas. Hago las preguntas que el cuadernillo me indica y voy a ir haciendo un circulito en el sí o en el no, según corresponda, y anotando las observaciones en caso de que sea necesario. Lo mismo voy a hacer con el área de nacimiento y posparto, con los primeros 12 meses de vida, con los hitos del desarrollo, con los antecedentes médicos, con las personas a cargo del cuidado de ese niño o niña, con la escolaridad, ¿sí? Con la lateralidad, pero ojo, porque la lateralidad, fíjense que dice, se pregunta a partir de los 5 años. Como ustedes van a administrar a un niño o niña de 6 años a 9 años, esta pregunta seguramente la tengan que hacer sí o sí. Y luego aquí vamos a tener lo que es la rutina habitual del niño o niña. Le vamos a pedir a esa mamá o ese papá que describa un día de la vida de ese niño o niña. Si vamos al cuadernillo de respuestas, voy a tener aquí para escribir este relato. Si continúo, ya voy a pasar a lo que es la sección 3. La sección 3 se llama áreas adaptativas. Voy a usar la misma lógica que les vengo comentando, solo que voy a tener que tener un cuidado en especial. Que aquí al costadito vamos a poder ver que nos va a indicar la edad a partir de la cual voy a tener que hacer estas preguntas si es que ese niño o niña se encuentra en esta edad que me indica este recuadrito. Por ejemplo, estas preguntas de aquí yo las tendría que hacer a un niño o niña que tenga menos de 6 años. Si ese niño o niña tiene 6 años o más, estas preguntas no las tengo que hacer. En el caso de ustedes, seguramente estas preguntas no las tengan que hacer, pero sí van a tener que hacer las preguntas que están aquí, que es para niños de 6 años o más, ¿sí? Estas preguntas seguramente sí las tengan que hacer. Luego lo mismo con vestimenta, estas preguntas no, pero estas preguntas seguramente sí las tengan que hacer. En utilización de recursos comunitarios solamente vamos a hacer esas preguntas si este niño o niña del cual están contestando estos padres o madres tiene menos de 9 años, voy a hacer estas preguntas, y si tiene 9 años o más, voy a hacer estas preguntas. Es decir, en este apartado voy a tener que estar atenta a la edad que tiene ese niño o niña para saber si tengo que hacer esas preguntas o no. Por ejemplo, en lo que atañe a la seguridad, estas primeras 2 preguntas hay que hacérselas a todos los niños o niñas sin importar la edad que tengan, mientras que el resto de las preguntas tendré que considerar si tienen menos de 9 años o 9 años o más. Ya en lo que es vida cotidiana, las preguntas sobre comida se las vamos a hacer a todos sin importar la edad, lo que es el sueño también y lo que es el orden también. Las habilidades sociales interpersonales, preguntas respecto del humor, y ya en lo que es aptitudes funcionales, ahí vuelvo a tener que considerar la edad. Si tiene menos de 9 años haré estas preguntas, y si tiene 9 años o más haré estas preguntas. Lo que es escuela / trabajo, se hará las preguntas se harán todas las preguntas, ya que no hay límite de edad para hacerlas. Lo que es ocio, deportes, hobbies y actividades,
igualmente. En desarrollo emocional tengo que volver a tener en cuenta cuáles son las preguntas que tendré que hacer de acuerdo a la edad que tenga ese niño o niña, ¿sí? Hasta aquí llegamos a lo que es la sección 3. Esta sección 4, que se llama Indicadores de sintomatología asociada a trastornos psicopatológicos, no la voy a tener que hacer todavía, ya que esta sección corresponde a lo que es la fase de diagnóstico que les comentaba al principio del video. Esta sección 4 la tendré que administrar en un futuro inmediato si es que las secciones anteriores que yo fui preguntando, una vez que las puntúe, vea que haya apartados significativos. Entonces, esta sección por ahora la salteamos y vamos para lo que es la sección 5. Seguimos. Acá está sección 2, sección 3. La sección 4 la salteamos. Y luego vamos a ver por aquí. Aquí, en el cuadernillo que se llama Resultados e Historia Clínica, voy a tener que completar lo que es la sección 5, que se llama Valoración de los factores de riesgo y protectores hallados en la entrevista. Aquí voy a tener que yo marcar, según lo que pude observar al momento de la administración, con una cruz, aquellos factores que pude haber observado de riesgos biológicos, por ejemplo, bajo peso al nacer. Si la mamá o el papá refirieron que ese niño o niña tuvo bajo peso al nacer, tendré que poner una cruz aquí. Si requirió oxigenoterapia extensa neonatal, tendré que hacer una cruz aquí. Ingesta de teratógenos, tendré que hacer una cruz aquí y así sucesivamente. Estos factores de riesgo biológicos podremos, saberlos por las respuestas que nos dieron en el apartado de anamnesis, ¿sí? Factores de riesgo ambientales, esto lo voy a poder saber, por un lado, cuando vayan a hacer la administración presencial a ese niño o niña, cuando ya pasen a hacer lo que es la administración del DFH o del VENDER, que bueno, para eso falta un poquito todavía. Aquí vamos a poder, por ejemplo, contestar si se trata de una vivienda precaria, si se encuentra en situación de calle, bueno, encarcelamiento de padres, falta de acceso al sistema de salud o de educación. Iremos marcando una cruz en aquellos factores de riesgo ambientales que hayamos encontrado. Si no tuvo esos factores de riesgo, no hacemos ninguna cruz. Factores de riesgo psicológicos, después vamos a tener lo que son factores protectores y riesgo establecido o instalado, ¿sí? Y por último, en la sección 6, lo que vamos a hacer es una valoración cualitativa de las respuestas de los padres a la entrevista, ¿sí? Esto lo vamos a completar según el criterio que ustedes hayan tenido una vez que hayan hecho la entrevista. Y es un criterio cualitativo, ¿sí? Tiene que ver con las impresiones que ustedes tuvieron a la hora de entrevistar. Entonces vamos a poder decir cuál es la actitud de los padres ante la evaluación y vamos a marcar una crucecita si esta actitud fue muy reservada o defensiva, si fue parcialmente reservada o si fue abierta, ¿sí? Describa el estilo de respuesta que brindan los padres. Si fue impulsivo, haremos un círculo en esa opción. Si fue parcialmente reflexivo o si fue reflexivo. De qué grado de confianza le merece la información brindada, si les pareció que fue muy confiable, parcialmente confiable o muy poco confiable.
sin coherencia, con algunas incoherencias, si fue muy coherente en cuanto al lenguaje verbal y no verbal utilizado. Y acerca del insight que mostró el entrevistado o la entrevistada, si les pareció que fue deficiente, regular o bueno. ¿Sí? Bueno, y ahí terminaría lo que es la sección 6. Luego vamos a tener una sección 7 que esa por ahora la podemos pasar de largo porque vamos a necesitar los resultados de otras técnicas que vamos a administrar más adelante. ¿Sí? Con esto concluiría por ahora lo que es la administración de la EEDI, que luego puntuaremos en clase todos juntos o juntas. Bueno,